Muy buenas a todos estudiantes, bienvenidos a este su canal XMathMath. Hoy continuaremos el tema de suma de Riemann. En el video anterior explicamos de manera resumida qué es la suma de Riemann. Hoy ampliaremos con dos ejercicios en donde nos brindan todos los datos de los intervalos y los puntos muestras, o sea, que nos ahorraremos una gran parte del análisis. En otro video veremos ejercicios calculando todo desde el inicio. En este primer ejercicio tenemos la siguiente información. Ustedes en sus casas la pueden leer tal cual está escrito en el ejercicio. Yo, por mi parte, la analizaré a manera de descomponer los datos mostrados. En la función dada tenemos la multiplicación de los binomios x más 1 por x menos 2 por x menos 4. El que al realizar la multiplicación da como resultado x al cubo menos 5x cuadrado más 2x más 8. Esa será la función en la que vamos a analizar el intervalo. Esta función la analizaremos solo en el intervalo desde 0 hasta 5. Dentro de este intervalo tenemos las particiones en donde se formarán los rectángulos, que son las siguientes, y los cuales calcularemos el área. Y dentro de estos rectángulos tenemos los puntos muestra, a los cuales calcularemos la altura. Ya con esos datos podemos proceder a realizar el ejercicio. Puesto que tenemos 5 triángulos, entonces el área en nuestra región, debajo de la curva, sería la suma cuando y es igual a 1 hasta 5 de la función evaluada en cada uno de los puntos muestras por cada delta x de cada rectángulo, o sea, por cada base de cada rectángulo. Si lo descomponemos cada uno, avanzando desde i igual 1 hasta i igual 5, entonces tenemos que nuestra primera función, en donde estamos evaluando el punto muestra 1 con el delta x1, sería entonces la función evaluada en 0.5 por 0.1 menos 0, en donde 0.1 menos 0 sería la base de mi primer rectángulo, o sea, el delta x1. Si evaluamos cuando i es igual a 2, estaríamos entonces en el segundo rectángulo, en donde la función la estaría evaluando en el punto de muestra 2, que es 1.5, y el delta x2 es 2 menos 1.1. Si vamos al tercer rectángulo, podemos ver que estaríamos evaluando en el punto de muestra 3 y el delta x3 sería 3.2 menos 2. Y así iríamos evaluando en el rectángulo 4 y por último en el rectángulo 5. Lo que necesitamos ahora es poder conocer cuál es la altura que nos da al poder evaluar la función en cada uno de los puntos muestras y efectivamente cuál es el valor de la resta que estamos efectuando para cada delta x. Así que paso a paso, comenzando por la primera altura, en donde la función la evaluamos en 0.5. El resultado de esto, simplemente tenemos que cambiar. Donde sea que haya una x en la función, la cambiamos por 0.5. Por lo tanto, si nuestra función era x al cubo menos 5x cuadrado más 2x más 8, x al cubo viene siendo ahora 0.5 al cubo. Menos 5 por x cuadrado viene siendo ahora menos 5 por 0.5 cuadrado. Más 2x viene siendo ahora más 2 por 0.5. Y más 8, como no tiene x, entonces no se multiplica por el 0.5. Al realizar toda esta función, entonces nos dará 7.875. Esa sería la altura en el punto de muestra 1. El delta x1
como ya dije anteriormente, es 1.1 menos 0. Por lo tanto, el resultado sería 1.1. Ya tenemos la base y tenemos la altura, siendo la base 1.1 y siendo la altura de 7.875 de nuestro primer rectángulo. Tenemos ahora que buscar la altura y la base del segundo rectángulo, que sería entonces evaluar en 1.5. Nuevamente, donde sea que se encuentre la x en la función, la cambiamos por 1.5. Así que nuestra función ahora sería 1.5 al cubo menos 5 por 1.5 al cuadrado más 2 por 1.5 más 8. Y el resultado de eso sería 3.125. El delta x 2 sería 2 menos 1.1. El resultado de esa base sería 0.9. Ya tenemos la base y la altura de nuestro segundo rectángulo. Procedemos a buscar lo mismo para el tercer rectángulo, donde estaríamos evaluando en el punto muestra 2.5. Y nuestro resultado sería menos 2.625. Y lo pueden ver en la gráfica anterior, en donde nuestro tercer rectángulo, en vez de subir en la parte positiva de las y, reducía en la parte negativa de las y. O sea que estaba en la parte de abajo de nuestro eje de las x. Y la base del tercer rectángulo no sería más que 3.2 menos 2 igual a 1.2. En el cuarto rectángulo estaríamos evaluando en 3.6, por lo tanto la altura nos estaría dando menos 2.944 y la base estaría dando 0.8. Y en el quinto rectángulo la altura sería 18 y la base sería 1. Para cada uno de los rectángulos simplemente es seguir el mismo protocolo, el mismo proceso. Para la altura, en el punto muestra, simplemente cambiamos el valor del punto muestra en donde están las x. Para la base, simplemente es calcular cuál es la distancia que tiene desde el punto inicial del rectángulo hasta el punto final del rectángulo. Con estos datos podemos proceder a cambiar las funciones por el valor que dio, las funciones evaluadas en la muestra por su valor, y el delta x por el valor de cada base de rectángulo. Así que vamos a tener 7.875 por 1.1, ya esa es el área de nuestro primer rectángulo, más 3.125 por 0.9, esa sería el área del segundo rectángulo, más menos 2.625 por 1.2, área del tercer rectángulo, más menos 2.944 por 0.8, área del cuarto rectángulo, y por último 18 por 1, que es el área del último rectángulo, del quinto rectángulo. Bien, al poder hacer las multiplicaciones y la suma del lugar, entonces el área nos estaría dando 23.9698. O sea que el área debajo de la curva sería ese valor que acabamos de calcular. En el segundo ejercicio tenemos lo siguiente. Los datos se están dando simplemente en la gráfica. No nos están dando datos escritos. Por lo tanto, ya solamente con la gráfica podemos analizar desde dónde hasta dónde es que vamos a calcular el área debajo de la curva, o sea, cuál sería nuestro intervalo, también cuáles serían los subintervalos en los cuales estarían los rectángulos y cuáles serían los puntos muestras. Así que, ya conociendo esto, podemos simplemente comenzar con nuestro análisis. Puesto que vemos 4 rectángulos en la imagen, pues nuestra sumatoria irá desde igual 1 hasta 4. De la función evaluada en cada punto muestra que se está focalizando en la gráfica, por cada delta x, que también lo podemos ver en la gráfica. Así que, del primer rectángulo sería el punto muestra evaluado en 0.5, y el delta x no es más que 0.7 menos 0. Del segundo rectángulo sería la función
evaluada en el punto muestra del segundo rectángulo, que está en 1.5. Y el delta x no es más que 1.7 menos 0.7. Para el tercer rectángulo, la función evaluada en el punto de muestra 3, que está justo en 2. Y el delta x es 2.7 menos 1.7. Y para el cuarto rectángulo, entonces, la función sería evaluada en 3.5 y el delta x sería 4 menos 2.7. Ya procedemos entonces a buscar cuál sería la altura en cada uno de esos puntos muestras. Y tenemos que si evaluamos la función en 0.5, sabiendo que nuestra función es x al cuadrado menos 4x más 3, nuevamente, como en el ejercicio anterior, donde sea que esté la x, la cambio por 0.5. Así que voy a tener 0.5 al cuadrado menos 4 por 0.5 más 3. Al realizar las multiplicaciones, sumas y restas del lugar, entonces el resultado daría 1.5. Esa sería la altura de nuestro primer rectángulo. La altura del segundo rectángulo la evaluamos en 1.5, así que sería 1.5 al cuadrado menos 4 por 1.5 más 3. Y al hacer toda la multiplicación, sumas y restas del lugar correspondiente, nos daría entonces menos 0.75. Esa sería la altura del segundo rectángulo. Y de la misma manera vamos a estar buscando para el tercer rectángulo evaluado en 2, el cuarto rectángulo evaluado en 3.5, en donde cada uno de ellos nos da 1, menos 1 y 1.25. Con las alturas de cada uno de los rectángulos, entonces podemos proceder a sustituir en la sumatoria, en donde podemos ver que la función evaluada en 0.5 nos dio 1.25 y el delta x nos dio 0.7. La función evaluada en 1.5 nos dio menos 0.75 y el delta x, que es 1.7 menos 0.7, es igual a 1. La función evaluada en 2 nos dio menos 1 y el delta x, que es 2.7 menos 1.7, es igual a 1 otra vez. Y la función evaluada en 3.5 nos dio 1.5 y el delta x, que es 4 menos 2.7, nos dio 1.3. Al realizar las multiplicaciones y las sumas y las restas correspondientes, entonces el resultado del área debajo de la curva sería 0.75. Espero que con esta explicación bien corta, bien rápida, hayan podido entender un poco más sobre la suma de Riemann y cómo poder resolver estas integrales o este cálculo de área debajo de la curva, conociendo los parámetros específicos, conociendo una cantidad de rectángulos específicos con puntos de muestras específicamente dados en cada una de las gráficas. Esto es todo por hoy. Suscríbanse, denle like y esto para que puedan ayudar a que el canal crezca y así me animo a hacer más videos.